Yahweh les bendice. Sean todos bienvenidos a una enseñanza más sobre la transformación de nuestros pensamientos. Todos nosotros hemos sido enseñados de cierta manera y estamos, por decirlo así, esquematizados, condicionados a lo que se nos ha venido enseñando a través de nuestros padres, a través de todos los medios y, por qué no decirlo, a través de los medios masivos o a través de lo que hoy conocemos los medios tecnológicos, a través de Internet, YouTube, Google y todas las redes que están disponibles hoy. Prácticamente nos están llegando cierta información que nos están moldeando, que nos están esquematizando y que nosotros vamos acumulando, vamos atesorando. Algunas las desechamos, otras las atesoramos, las retenemos y en base a eso podemos decir que direccionamos nuestra creencia. Debemos recordar lo que he expresado en enseñanzas anteriores, y es que nosotros pensamos de la forma en que pensamos por la forma en que se nos ha venido guiando. Nosotros creemos lo que creemos por lo que se nos ha enseñado a través de todo este tiempo. Nadie llega más allá incluso de lo que cree, ni nadie puede creer más de lo que logra entender. Prácticamente las enseñanzas nos moldean. Las enseñanzas nos hacen tener criterios propios a cada uno, y la forma en que cada uno piensa es diferente a la forma en que otro piensa. En otras palabras, las enseñanzas, lo que escuchamos, moldean nuestra forma de pensar, la forma de creer, y lo que es estas enseñanzas pueden ser tanto falsas como pueden ser verdaderas, porque muchos de nosotros nos vamos a buscar a las fuentes, que en este caso, a lo que nos atañe a nosotros, nos vamos a la fuente, al origen de la voluntad de Yahweh. Muchas veces nosotros creemos lo que creemos porque escuchamos a nuestros líderes decirlo, pero no vamos a la Escritura a verificar si lo que Él nos dijo es cierto. Mucha gente tiene ciertas creencias que, por decirlo así, son mitos. Son enseñanzas que en la antigüedad fueron impuestas a la fuerza, y por qué no decirlo, algunas de esas enseñanzas fueron introducidas a espada, so pena que todo aquel que contradijera lo que se decía era quemado en la hoguera o era pasado a filo de espada o llevado a la horca. Y muchas de esas enseñanzas todavía siguen vigentes hoy en día, y la gente las toma como verdaderas, como acertadas, sin darse cuenta que son doctrinas basadas en filosofía griega antigua. Y estas contradicen la Escritura total y plenamente, pero estas enseñanzas están esquematizadas y diseñadas y fundamentadas a través de ciertos textos de Escritura, pero esos textos, al encontrar otro, chocan, se contradicen. Entonces la gente muchas veces no sabe qué creer, si creer lo que en realidad están diciendo, incluso dudan de que la Escritura sea verdad. Y fue debido a esta necesidad que fue necesario ir a la exactitud de la Escritura y plantearnos la interrogante de lo que hemos venido enseñando desde hace 2 enseñanzas atrás. De plantearnos la interrogante de que si en realidad la guerra, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la vida y la muerte proceden del Creador, de Yahweh, el Elohim. Y todas esas interrogantes que hemos venido planteando conforme hemos ido avanzando, nos han hecho la necesidad de tener que ir a la Escritura y hacernos la pregunta: ¿es realidad esto? ¿Es falso?
Es decir, ¿el bien y el mal proceden de una misma fuente? ¿Será posible que Yahweh esté enviando enfermedades a la humanidad para que ésta se someta y se arrepienta y vuelva a Él? En la siguiente enseñanza, vimos a la luz de la Escritura el tema sobre el principio y origen del potencial del mal. Es más, los invitamos, los animamos a que escuchen y sigan y compartan estas enseñanzas si estas en realidad les están bendiciendo. Y nosotros esperamos y confiamos en nuestro Yahweh que así sea, para que así a ustedes al compartir nos ayuden a transformar la forma de pensar y creer erróneas basadas en filosofías antiguas. Debemos recordar algo, y es que Yahweh no puede ser tentado, no puede ser provocado a obrar mal, y que Él tampoco tienta o prueba a alguien a través del mal, o sea, enviándole una enfermedad, matando a su hijo, quitándole el trabajo, como la gente dice que es por la voluntad de Él, porque algo mejor le va a dar. En 2 de Corintios, capítulo 14, hay una serie de palabras, de preguntas que se plantean ahí, son ciertas interrogantes. Y la primera que encontramos, de acuerdo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La palabra compañerismo es una relación amistosa de colaboración y solidaridad entre compañeros. Y nosotros debemos recordar, y es lo que vimos la semana anterior, de que el nombre del que ahora le llaman Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, el nombre de él en el hebreo era el Eldad. Y el Eldad era el portador de la luz, y esa luz es el conocimiento de la sabiduría de Yahweh. En él fue depositada, él fue diseñado, él fue creado con ese fin, de que él fuera el portador, el guardián de todo el conocimiento de toda la creación. Él era el refulgente, el resplandeciente, el brillante. Eso es lo que significa el resplandeciente. Y este ser, el Eldad, llegó a ser un antagonista. El antagonista, el significado de esta palabra lo pudimos ver en la enseñanza anterior, que significa el que lucha en contra. Y si lucha en contra, entonces quiere decir que es un adversario. Y un adversario es aquel que hace lo contrario de lo que fue diseñado para que hiciese. O sea, el Eldad era un ser perfecto, era un ser bueno. Y él reflejaba la luz de su creador. Pero hubo un momento en que él quiso ser semejante y quiso que también las huestes espirituales le adoraran a él como al Elohim mismo. Y debido a eso, él profanó, él contaminó esa sabiduría, y debido a eso, él fue expulsado. Lo vimos en la enseñanza anterior. Entonces, si él llegó a ser un adversario, uno que luchaba en contra del propósito con el que fue diseñado, entonces, ¿qué compañerismo tiene Yahweh con Hasatán? O sea, ¿cómo puede haber una relación amistosa de colaboración y solidaridad entre ellos como compañeros? No la hay. La Escritura lo pudimos ver que él fue expulsado del monte de Elohim y fue arrojado, de acuerdo a lo que vimos, fue arrojado por tierra. No solamente él. De acuerdo al libro de Apocalipsis, él se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo y fue arrojado a los abismos. Los abismos pudimos ver que son las profundidades, son aquellos abismos que no tienen fin, o sea, no se puede ver,
son lugares insondables y él fue arrojado a los abismos de la tierra, fue expulsado. La siguiente pregunta que dice es, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Es la segunda interrogante que encontramos ahí. La palabra comunión lo podemos traducir como participación, alianza, vínculo, unión y conexión. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede ser de que la gente crea posible, o sea, que sea posible que Yahweh pueda tener una alianza con Hasatán? ¿Cómo pueden estar participando ellos unidos en común unión para poder redimir a la humanidad? No puede haber, no hay comunión, no hay participación, no hay alianza entre Hasatán y nuestro Ab Yahweh. La tercera interrogante dice, ¿y qué concordia puede haber? Vean bien esto, entre Cristo, es una palabra griega, en el hebreo es la palabra entre el Hamashiach. La diferencia entre el Cristo griego y el Hamashiach hebreo es la siguiente. La palabra Cristo en el griego significa aquel que es ungido, ya sea por el emperador, por un rey, o sea, con un propósito. Él es ungido y es enviado a una labor específica. También en el griego la palabra Cristo era aquellos que eran ungidos por los dioses griegos, por las deidades de los hombres, y estos llevaban una misión específica. Pero el Hamashiach, lo que significa esa palabra es el ungido de Yahweh, y de acuerdo al libro de Éxodo en el Shema dice, Shema, Shema, oye, oye Israel, Yahweh uno es, mientras que el Cristo es el ungido por los dioses o por un rey o un gobernante. Es la diferencia entre él y la palabra Belial. En el hebreo es la palabra Beli Yaal. La palabra Beli Yaal está dividida, está compuesta por dos palabras. Beli significa sin y Yaal es la palabra valor. Así que si unimos las dos palabras, quiere decir que concordia o acuerdo hay entre el ungido por Yahweh con un propósito que era de redimir a la humanidad con aquellos sin valor, aquellos que no se someten, aquellos que no hacen la voluntad de Yahweh, porque esta palabra Belial en el español se puede traducir de la siguiente manera: por los indignos, los malos, depravados, los sin provecho, por los perversos. Así que, ¿qué comunión puede haber con un depravado, perverso y malo e indigno con aquel que ha sido ungido por Yahweh? No hay concordia. La palabra concordia es la palabra acuerdo o armonía o convivencia. O sea, no hay nada, no puede haber armonía, no se pueden llevar a la par. Así que podemos ver que entre Yahweh y Hasatán hay un gran abismo de separación. No pueden trabajar juntos, no hay armonía, no hay comunión, no hay participación. Así que podemos ver que toda cosa buena y todo lo que es perfecto procede del Abba Yahweh, y en él no hay mudanza ni sombra de variación, lo cual significa que él es inmutable, no cambia, no varía, porque él no es hombre ni hijo de hombre. Él es perfecto, nosotros somos los imperfectos. Yahweh no actúa como nosotros. Nosotros somos mutables, cambiantes, variables y somos inconstantes.
En un momento somos cariñosos, amorosos, dadivosos, amables, comprensibles, bien educados, pacientes, alegres y valientes. Y en cuestión de minutos o segundos, de acuerdo a las condiciones a las cuales nos enfrentamos, nos volvemos groseros, iracundos, odiosos, egoístas, incomprensibles, impacientes, envidiosos, hasta rencorosos. ¿Ven? Esa es la naturaleza humana. Así que nos vamos a plantear hoy una interrogante, y es el tema de este día de hoy, y es: ¿quién gobierna en este tiempo presente? ¿Quién gobierna este mundo y por qué? ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus métodos? Así que, ¿quién gobierna este mundo y por qué? Se entiende como mundo al conjunto de todo lo existente en el plano físico o natural. Y es un conjunto, puedo decirle, es un sinónimo del conjunto de cielo, tierra, agua y aire. Eso es el mundo, es todo ese conjunto. La palabra que vimos aquí, o la interrogante, es ¿quién gobierna? La palabra gobierna lo podemos traducir como regir, comandar, dirigir, señorear, manejar, conducir, mandar y guiar. Así que, ¿quién es el que comanda hoy en tiempo presente? ¿Quién dirige? ¿Quién manda o conduce hoy al mundo? Nosotros sabemos por la Escritura que Yahweh dejó establecido en ella, donde dice: mía es la tierra y toda la plenitud de lo que hay en ella. Y estamos conscientes de que eso está ahí en la Escritura, pero ¿quién la está gobernando hoy? Y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Porque siempre se dice, si hay un terremoto, es por la voluntad de Yahweh. Si hay un tsunami, Yahweh lo permitió, o Dios lo permitió, como dicen en las denominaciones hoy en día. Si hay una erupción volcánica, es el gran poder de Yahweh manifestado a través de la naturaleza. Hay una gran tormenta, inundación, deslaves y todos los fenómenos naturales que hay a través de las tormentas, los huracanes y todo eso. Y dicen: la mano poderosa del Señor. Eso es lo que nos han venido enseñando durante tanto tiempo. Y es por eso que les dije que este tema es la secuencia de transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Y para poder cambiar los pensamientos tenemos que ir cambiando las enseñanzas. Y para poder cambiar las enseñanzas tenemos que ir a la Escritura. Así que la palabra gobierna es también de donde sacamos la palabra gobernante. ¿Qué es un gobernante? Un gobernante es el que manda o rige con autoridad. O sea que un gobernante es aquel que dirige algo de acuerdo a su propia voluntad. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver aquí qué es lo que dice la Escritura y a quién fue entregado originalmente la potestad de toda la creación. Nosotros sabemos que Yahweh creó, de acuerdo a Génesis capítulo 1, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay. Entonces, pero ¿a quién puso para que la gobernara? Génesis capítulo 1, versículo 26, después de que había creado todo, en el sexto día, vean esto. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Oigan bien, ya habían serpientes, ya habían cocodrilos, ya habían animales que rectaban. ¿Y a quién dice? Al hombre. ¿Y
¿Por qué nombre conocemos a ese ser creado? Por el nombre de Adán. Entonces, cuando él creó a Adán, lo hizo con el propósito de que Adán gobernara, que Adán comandara y dirigiera toda la creación existente ese día, que él mandara, guiara y él fuera el regidor. Eso quería decir de que él era el que iba a mandar e iba a regir con autoridad de acuerdo a su voluntad. ¿Y la voluntad de quién hacía Adán? De Yahweh. Vean bien eso. Entonces se puede decir de que esa creación era perfecta. Fue creada perfecta, el hombre en perfección plena. Y ahí nos dice que ese era el propósito de él. Dice más adelante, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadlas y señoread. Otra vez lo dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién iba a gobernar? Adán, Eva y toda su descendencia. Y dijo Elohim, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿Qué comía el león? Plantas, hierba. ¿Qué comían los grandes carnívoros de hoy? No había depredación, no se comían entre uno y el otro al principio. ¿Ven? Aquí lo está diciendo la escritura. Vamos a ir al Salmos, capítulo 8, el libro de Salmos, y vamos a encontrar otro apoyo aquí, otro texto de la escritura, donde también hace alusión a quien se le dio la potestad sobre la creación. Salmos capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, ¿qué es el hombre? Aquel hombre Adán y toda su descendencia para que de él te acuerdes. Le has hecho poco menor que los malak, o como está traducido hoy, o que los ángeles. O sea, Adán fue hecho un poco menor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, lo pusiste a gobernar sobre la creación que tú hiciste. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Elohim nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que, ¿a quién pusieron a gobernar? Al hombre Adán, a su esposa, a su descendencia. ¿A dónde? Ahí en el huerto. Y vino en el Génesis capítulo 1, el versículo 31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esa era su voluntad, así se iba a hacer. Pero sucedió algo. En el capítulo 2 vemos un elemento todavía aquí, y veamos en el versículo 8. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y vean aquí,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mucha gente cree de que este árbol era algo físico, que se podía ver, que se podía palpar. Pero quiero que vayan, dejen sus manos aquí, ya vamos a regresar. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3 para tener una idea de qué se está hablando. Capítulo 3 en el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. La sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Se acuerdan de qué estaba las vestiduras de Eldad? De toda piedra preciosa. Y aquí dice que la sabiduría es más preciosa que es más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días, en la sabiduría hay largura de días, está en su mano derecha, y en su izquierda hay riqueza, y hay honra, hay honor. Sus caminos, los de la sabiduría, son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. La sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que el árbol de la sabiduría era ¿qué? Era la sabiduría o el conocimiento que procedía ¿de quién? De Yahweh. Pero había otro árbol, y este árbol era el árbol de la ciencia. La ciencia es un conocimiento, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, aquí viene otra interrogante que le voy a plantear, y es, ¿quién es aquel que fue perfecto y que era el portador del conocimiento de la sabiduría de Yahweh, pero después la pervirtió? Es Hasatán. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquel que tuvo el conocimiento bueno, pero que después lo hizo malo porque él se llenó de soberbia. Un soberbio es aquel que no se somete a ninguna autoridad. Y de acuerdo a lo que vimos en la anterioridad, es el soberbio. Él es el padre de los soberbios, porque él desprecia, él odia a toda cosa que esté alta, que esté por encima de él. Así que cuando él vio al único y verdadero, él dijo, subiré a lo alto, al monte de Elohim, y pondré mi trono a los lados del norte, y seré semejante, porque él no toleraba que hubiera algo por encima de él. Entonces él se puso al mismo nivel, un nivel que a él no le correspondía. Al hacer esto y al contaminar a otros, a la tercera parte de las estrellas del cielo, entonces al hacer esto no quedó otra opción nada más que expulsarlo. Y fue enviado, fue echado, fue derribado por tierra a los lados del abismo. Entonces, cuando el hombre Adán fue puesto en la tierra, ¿dónde estaba Hasatán? En la tierra. ¿Quién era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Hasatán. De ese árbol, volvamos a Génesis, capítulo 2, versículo 16. De este árbol le dijo Yahweh al hombre, y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, hasta del árbol de la sabiduría. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Me estoy dando a entender? O sea, ¿lo están captando aquí? Este árbol es una representación de aquel que era perfecto, pero
se contaminó y entonces su conocimiento fue pervertido. Así que él conoce el bien, pero él decide hacer el mal. Y el hombre se le dijo que no debería comer de ese árbol. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un mandato, la única condición que se le puso al hombre. No comas del conocimiento de esa fuente, porque el conocimiento que de él procede, si bien cierto, fue perfecto, pero hoy es un conocimiento pervertido. Eso fue lo que se le dijo a él. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente, en alusión a la naturaleza, la forma en que él actúa. Si ustedes han visto a través de documentales o videos la forma en que las serpientes atrapan a sus presas, ellas se camuflajan, por decirlo así. Ellas se acercan sigilosamente poco a poco a sus víctimas, las persiguen, las ubican y poco a poco se van acercando a ellas para cuando ya están cerca y que su víctima se dio cuenta que está acorralada, él enseña toda su naturaleza y pega la mordida, envenenando el torrente sanguíneo de ese ser vivo hasta que queda paralizada y después es que devorada. Por eso es que tenemos aquí la figura de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí pueden ver una secuencia. Él contradice la palabra, la mujer responde considerando, cita con exactitud lo que se le dice, pero de repente ella añade una palabra: no le tocaréis. Esta es la caída hacia abajo. Ni le tocaréis para que no muráis. Y ella omite una palabra. ¿Ven cómo Hasatán hace que la gente se aleje de la verdadera voluntad de Yahweh? Y lo hace contradiciendo la palabra, porque él es un antagonista. Él está siempre actuando en contra de la voluntad de Yahweh. Él viaja contra la corriente. Él hace lo contrario de lo que Yahweh quiere que hagamos. Así que él contradice la palabra para que nosotros en nuestra mente pensemos a considerar y después añadamos y después que omitimos. Y después dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, iré y seréis como, seréis semejantes a Elohim, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién era el que conocía el bien y el mal? Hasatán. Porque en Yahweh no hay ninguna sombra de variación, en él no hay maldad, es más, él no puede ser tentado por el mal. ¿Ven eso ahora? El antagonista y el protagonista, el autor de todas las cosas. Uno decretando su voluntad y el otro contradiciendo. Ahora vemos de que todo le fue entregado al hombre y a la mujer y a su descendencia para que ellos señoreasen. Lo que el hombre no sabía, que al hacer la voluntad de Hasatán, él iba a volverse un servidor de él. Eso es lo que él no sabía.
no sabía en realidad las consecuencias. Él estaba bien, así como cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, en la empresa en que laboramos, y nosotros llegamos a creer de que nosotros no podemos ser reemplazados y que entonces que se te tiene que someter a tus caprichos y a tu voluntad es el patrón, porque tú no puedes ser suplantado. Entonces llegas a un momento en que empiezas a quebrar principios dentro de la empresa donde trabajas. ¿Y qué es lo que hace tu patrón? Te expulsa, te echa del trabajo. ¿Y cómo quedas tú? Sin una fuente de ingresos para poder subsistir, y entonces tienes que buscar otro trabajo y no sabes si en realidad vas a ser remunerado y vas a ser tratado igual que allí. No sabes eso. Eso fue lo que le pasó al hombre Adán. Es más, eso fue lo que le pasó a Hasatán. Hasatán pensó que él era tan necesario, que era tan irreemplazable, que no le importó las consecuencias y fue expulsado. Adán, en su ignorancia, no midió consecuencias. Pero quiero que vayamos al libro de Romanos. Vamos a volver a Génesis siempre, así que dejen ahí apartado ese libro. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 16. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y aquí dice: ¿no sabéis que si os sometéis, o sea, no sabéis que si ustedes obedecen o ustedes hacen la voluntad de alguien como un siervo, como un servidor? La Reina Valera aquí traduce la palabra esclavo. En otras versiones dice siervo, y un siervo es un servidor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, o sea, a la voluntad de alguien como servidor, para obedecerle? ¿Quién obedeció primero a Hasatán? ¿Quién fue engañada? Eva. ¿Y el hombre, la voluntad de quién obedeció? De Eva. Vean bien eso. Eva se volvió sierva ¿de quién? De Hasatán. Y Eva empezó a hacer la voluntad de Hasatán. Y entonces Adán hizo la voluntad de su mujer y de forma indirecta hizo la voluntad de Hasatán. Así que no era la voluntad de Yahweh que el hombre desobedeciera como nos han hecho creer. Porque aquí lo está contradiciendo. Y vean: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, Adán dejó de someterse a la voluntad de Yahweh y empezó a hacer la voluntad ¿de quién? De Hasatán. Entonces, al hacerse siervo de Hasatán, él estaba cambiando ¿de quién? De gobernante, de aquel quien lo regía. Y dice todavía: sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Nosotros sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Esa fue la consecuencia. Y se le dijo al hombre: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice todavía: o sea, de la obediencia para justicia. Si Adán hubiera hecho la voluntad de Yahweh y le hubiera dicho a su mujer no, todo se hubiera detenido. Sin embargo, el hombre hizo la voluntad de Hasatán de forma indirecta a través de su mujer. Entonces cambió de dueño. ¿Me estoy dando a entender aquí? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, a partir de ese día que Adán cambió de gobernante, entonces no solamente él se sometió, sino que condenó a su descendencia a adoptar la misma naturaleza. Los espíritus diabólicos hicieron su trabajo
y se introdujeron en la mente del hombre y lo fue degradando con el pasar de los tiempos hasta que vemos al hombre Caín que mató a su hermano. Y lo hizo ¿por qué? Por envidia. Ven cómo el hombre se empezó a degradar mentalmente a través de la influencia satánica, a través del obrar de los espíritus diabólicos. Entonces, cuando el hombre decidió obedecer a la voluntad de su mujer, esto trajo consecuencias para ellos dos. En el versículo 9 de Génesis 3 dice: mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Nunca él había experimentado ese sentimiento de inseguridad. Y esa naturaleza le fue transmitido en el acto mismo en que él comió de ese árbol, de ese conocimiento. Porque estaba desnudo, estaba expuesto a una fuerza maligna que desconozco. Y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas indefenso? ¿Quién te enseñó eso? Porque mientras Adán hacía la voluntad de Yahweh, ¿quién era su protector? Yahweh era el protector. Pero cuando él hizo la voluntad de Hasatán, él quedó expuesto y tuvo miedo. Y le hace la pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Momento, el hombre no estaba aceptando su error. Le dijo: la mujer que tú me diste, si tú no me lo hubieras dado, yo no como. ¿Él aceptó su error? No. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, Hasatán, me engañó y comí. ¿Recuerdan Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar. Hurtar es diferente a robar. En el robo hay violencia, hay intimidación, mientras que en el engaño hay hurto. Y el hurto es que se te engaña con palabras, como fue engañada ella, para quitarle un bien. ¿Y qué fue lo que le quitó al hombre y a la mujer? La potestad sobre la creación, la cual era la que Yahweh les había dado, y ellos de forma directa se la transfirieron a Hasatán. Entonces, si Hasatán es el que está gobernando, él es el que maneja, él es el que guía, entonces, ¿quién es el que hace que todos estos fenómenos sucedan y que destruyan a la humanidad? ¿Quién es el que está enviando las plagas? ¿Quién es el que está generando guerras? ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra qué? Contra huestes espirituales, contra los gobernadores de este mundo que habitan en las regiones de ¿dónde? De maldad. Entonces quiere decir que es Hasatán el que está orquestando todo esto para poder aniquilar la descendencia ¿de quién? De Adán. Él es el que hiere con llaga permanente. Él es el que persigue a todas sus víctimas. Dice la Escritura que Hasatán anda como león rugiente buscando a quien que devorar, porque anda tratando de devorar a aquellos, a los vivientes. Porque del polvo fuimos tomados y al polvo él se nutre de la muerte. Su poder radica en el poder destructivo de la vida. Yahweh es luz y él es el autor de la vida, pero Hasatán es tinieblas, es el autor ¿de qué? De la muerte. Así que ahí tenemos una tesis y una antitesis.
Romanos capítulo 8, versículo 19, nos da un versículo. Ahora podemos decir, ¿y cómo es que Yahweh no le arrebató el poderío? Miren, debemos de entender una cosa. Mis caminos, dice Yahweh, no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él actúa conforme a justicia, juicio y equidad. Hasatán, de forma legal, aunque con engaño, adquirió la potestad del poderío sobre la creación. ¿Qué hubiera sucedido si hubiese venido Yahweh y se lo hubiese arrebatado? ¿Hubiera sido perfecto? No. Él, dice la Escritura, que es un juez justo. Él es perfecto. En él no hay sombra de variación. Él es recto. Al hombre le entregó el poder y el hombre la transfirió. Y hasta el día de hoy sigue sufriendo las consecuencias. Romanos capítulo 8, en el versículo 19, dice: algún día va a suceder un gran cambio y todo este potestad, todo este gobierno que Hasatán está ejerciendo sobre la creación, lo cual su propósito es destruirla, va a cambiar. En Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, de todos los seres vivos, es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim Yahweh. Porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, fue sujetada a algo que dura poco tiempo. La vida, ¿cuánto tiempo dura? Dice la Escritura que el hombre es como la flor del campo. Dice el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad se puede traducir en español como es humo, es una niebla que pasa. Y así somos nosotros ante la eternidad de lo que es Yahweh, e incluso la eternidad de la cual goza Hasatán. Así que no fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Quién es el corrupto? Hasatán. Y ella va a ser liberada de la esclavitud de aquel que se apropió con astucia de ella. Y va a ser llevada a una libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, porque de la tierra misma procederán los hijos ¿de quién? De Yahweh Elohim. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, la liberación de nuestros cuerpos. Así que, damas y caballeros, ahí tienen, y ahora pueden ver de dónde vienen todas esas calamidades, de dónde vienen las enfermedades, y podemos ver que no es la voluntad de Yahweh. Así que esperamos de que esto les bendiga. Compártanlo. Liberen a muchos de la esclavitud y de la ignorancia esquematizada por muchos siglos. Así que Yahweh les bendice. Ustedes son lo mejor.